Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Atentos que hoy el Diario Sport nos trae una historia de la Navidad. Hoy, toda la verdad de la no renovación de Leo Messi. Nos la trae Iván San Antonio. Atentos a esto, atentos a este artículo de verdad, porque sobre el papel aporta muchos datos. Vamos allá. Joan Laporta ganó las elecciones de 2021 gracias, sobre todo, a dos premisas. Ganas de volver a veros y con Messi lo arreglo en un asado. El socio dio su confianza a quien había perdido las elecciones en 2015 ante el triplete de Bartomeu y acabó ganando las de 2021 ante Víctor Font y Toni Freixa. Cuando el nuevo presidente llegó al club, se encontró con un panorama desolador, no solo por la gestión de la anterior junta directiva, sino también por las graves consecuencias económicas provocadas por la pandemia. De hecho, el fútbol español estaba prácticamente en bancarrota. No era solo un problema del Barça. Bueno. Digamos que Bartomeu... Yo creo que fue más problema Bartomeu que la pandemia, pero bueno. Seguimos. La Liga necesitaba una inyección económica urgente y Javier Tebas se puso manos a la obra. El vicepresidente de la patronal encontró la solución en el fondo de inversión CVC, que invertiría, se informó en un primer momento, 1.994 millones. Después de varios meses la cifra, según diversas fuentes, alcanzaba los 2.700 millones. A cambio de los derechos televisivos de la competición durante 25 años, aunque algunas informaciones apuntan a que el contrato es más largo. Tebas, enemistado con Florentino Pérez, necesitaba al Barça como aliado y se reunió en Lleida con Joan Laporta y el empresario Jaume Rouras, cuya relación con ambos viene de muy lejos. Los tres quedaron para comer en el restaurante Mini, y durante ese ágape, que se produjo el 3 de julio, se sentaron las bases de la entrada del Barça en el acuerdo con CVC, un movimiento que, de forma paralela, permitía al presidente blaugrana cumplir su promesa y diseñar la operación que debía renovar a Leo Messi. Había dado su palabra a Jorge Messi, padre del futbolista, de que así sería. Un mes más tarde, el lunes 2 de agosto, Javier Tebas ofreció todos los detalles de forma interna a los clubes: los años de duración, el montante económico, que el crédito iba a deuda y contra futuros ingresos. Pero no a todos. Barça y Real Madrid parecían quedar al margen, y de hecho, los blancos estaban absolutamente al margen, no así el club blaugrana, como ya hemos comentado anteriormente. El proyecto se había pactado comiendo en Lleida, pero este lunes es cuando empieza a torcerse todo de tal forma que acabaría siendo irreversible para el futuro blaugrana del número 10. Laporta ese mismo día ya empieza a entender que su plan no era del todo infalible. Laporta tenía un plan. Cuando Tebas da a conocer el contrato con CVC sin que aparentemente Barça y Real Madrid supiesen nada de él, Florentino Pérez, nada más llegarle la información, entra en cólera. No sabía nada del acuerdo y, por supuesto, no estaba dispuesto a ceder ante Javier Tebas. Ante esa situación, el presidente blanco llamó al financiero Javier de Jaime, máximo responsable de CVC en España e Italia, para citarle esa misma tarde en su despacho, personalmente. Una vez allí, le pide que le explique con todo lujo de detalles en qué consiste lo que la Liga está a punto de aprobar con su fondo de inversión. El poder del dirigente es conocido de sobras y con un par de telefonazos podía comprometer algunas de las inversiones de CVC, algo que obviamente no entraba en los planes de Jaime. Florentino no da crédito a lo que escucha por parte de su interlocutor, porque en aquel momento, algo que más adelante cambiaría, el dinero invertido por CVC, como explicábamos, debía ser contabilizado como deuda, pero es que además el acuerdo era muy beneficioso para el fondo, pero muy poco para los clubes. Por lo menos así lo entendía el máximo dirigente del conjunto madridista, que ni necesitaba entonces aquel dinero, ni, sobre todo, lo necesitaba al precio que debía pagar por él. Para el máximo dirigente blanco, los derechos televisivos de una competición como la Liga
debían valorarse de forma mucho más generosa de la que lo hacía el fondo. Todo eso se cocía en Madrid, mientras en Barcelona Laporta seguía con los preparativos que debían llevar a la firma de la renovación de Leo Messi. De hecho, el argentino pasaba unos días de vacaciones en Ibiza junto a amigos y compañeros como Luis Suárez, Di María, Berratti, Paredes o Cesc Fábregas. Su padre, tras atender a la llamada de Joan Laporta, aterrizó en vuelo privado en Barcelona procedente de Miami el miércoles de esa misma semana. Messi estaba citado el jueves día 5 de agosto a las 4 de la tarde en las propias oficinas de la ciudad condal, el despacho Leo Messi Management, para sellar, bajo notario, el contrato. Después vendrían, esa misma tarde, las imágenes sobre el césped del Spotify Camp Nou firmando unos documentos que ya habían sido firmados formalmente. Incluso la nota de prensa estaba ya redactada y lista para ser enviada a los medios de comunicación anunciando al mundo la continuidad del argentino. Aquel texto quedó para siempre guardado en el fondo de un cajón. Pero volvamos a la capital española y en concreto a la zona noble de la Casa Blanca. Una vez informado de forma diligente por Javier de Jaime, el siguiente movimiento de Florentino Pérez fue pedir a José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid y su mano derecha en el club, que llamase a Ferran Reverter, su homónimo en el Barça, para preguntarle si estaba al corriente del acuerdo al que había llegado Joan Laporta con Javier Tebas para aceptar las condiciones de CVC. Todo pasaba durante este triste lunes que cambiaría para siempre la historia del barcelonismo. También de forma diligente, Sánchez charla con Reverter y le traslada el grueso del acuerdo, al mismo tiempo que le pregunta si estaba al corriente. La respuesta es negativa, porque Joan Laporta llevó de forma personal y silenciosa toda la operación, así que nadie sabe nada. De hecho, ese era el objetivo del presidente, dar a conocer todo el entramado una vez estuviese firmada la renovación de Leo Messi. Reverter, con esa información, tiene dos opciones. Única y exclusivamente dos. Hablar con Laporta o, por el contrario, hacerlo con quien entonces es el principal avalador de la junta directiva que preside Joan Laporta, José Elías, que puso de su bolsillo casi 40 millones de euros para que el candidato electo acabara siendo máximo dirigente del Barça. Como el presidente de Audax Renovables no ha sido capaz de hacerse multimillonario con una actitud naif, avisó en su momento al director general del Barça que debía estar informado de cualquier tema relevante que pudiese afectar a su aval. Lo de CVC lo era, y Reverter apostó por marcar su teléfono antes que el de Joan Laporta. Aquello supuso, para el presidente blaugrana, una traición, y de hecho, era cuestión de tiempo que Ferran dejase de formar parte del organigrama del club, algo que acabó sucediendo a principios de febrero de 2022 cuando presentó su dimisión. Se trataba de una renuncia en diferido porque fue aquel lunes cuando, metafóricamente, cavó su tumba como ejecutivo culé. Elías, al escuchar las condiciones y el contrato que estaba a punto de firmar Laporta con el fondo de inversión auspiciado por Javier Tebas, se enfadó. Se enfadó tanto que hizo llegar su enorme malestar al presidente del Barça. Tal era su cabreo que le hizo saber que, en el caso de que siguiera adelante con CVC, comprometiendo, a su manera de entender, el dinero que le había prestado con su aval, lo retiraría de forma inmediata. Laporta no pudo más que acatar las órdenes de su avalador si no quería ver comprometida a su vez su presidencia. Y ello suponía decir adiós a la continuidad de Leo Messi, porque el dirigente se quedaba sin la financiación con la que pretendía cumplir su promesa electoral. Laporta lo tenía todo planeado, pero no contó con el movimiento de Florentino Pérez, que acabó afectándole de forma directa porque Ferran Reverter entendió que antes se debía a quien tan generosamente había avalado que a quien presidía la entidad y lo había mantenido todo en secreto. Joan Laporta, por un lado, tenía a Jorge Messi viajando hacia Barcelona y a Leo Messi esperando en Ibiza, pero necesitaba tiempo para intentar explicar que donde dije digo Diego, y que la renovación no sería posible. Echó, como es sabido de forma pública, la culpa a CVC,
con quien quería pactar, porque firmar suponía hipotecar el club durante 25 años, algo que, de todas formas, acabó haciéndose por otras vías, aunque sin la renovación de Leo Messi. Desde el entorno del jugador, por supuesto, no entendieron nada, porque todo estaba más que pactado. De hecho, Jorge Messi llegó a decirle a Laporta que quería seguir en el Barça a cualquier precio, que no sería nunca un problema económico, pero para aquel entonces la decisión ya estaba tomada y tras haber descartado a CVC, Laporta ya no iba a dar marcha atrás. De ahí que desde el punto de vista del futbolista argentino su no continuidad no solo fuera un tema económico, sino que también había algo más. En el fondo, ese final se hizo inevitable porque el presidente no tenía otra salida. Sus errores de cálculo echaron al traste toda su estrategia. Bueno, pues con esta historia nos vienen hoy, en Navidad, Iván San Antonio y al Diario Sport, ¿verdad? Ya sabéis, parece que al final sabían desde el principio pues que CVC no era un buen acuerdo, pero han utilizado todos estos años esa arma como algo con lo que atacar al presidente, ¿no? Preguntándose ¿por qué no firmó? ¿Por qué no firmó? ¿Por qué no firmó? Pues hoy parece que nos dan ese motivo. Florentino Pérez no quería de ninguna manera firmar este acuerdo. El Barça probablemente tampoco, aunque según estos sí, única y exclusivamente para renovar a Leo Messi. Y la historia, el desenlace ya lo sabéis todos. Messi se fue y el Barça consiguió un acuerdo mejor económicamente, pero lógicamente con la marcha del astro argentino. Son las historias de nuestros amigos de la prensa. Y bueno, tengo que decir que no me extrañaría nada, ¿eh? Tengo que decir que no me extrañaría absolutamente nada que Florentino Pérez viese aquí la oportunidad de meter mierda para que se largase Leo Messi de una puñetera vez. No me extrañaría, pero nada. Sea como fuera, esto es parte del pasado. El Barça ahora tiene un acuerdo mejor que el de CVC, lógicamente. Y aquí lo que hay que preguntarse es ¿por qué entonces con ese fondo sí podías firmar a Leo Messi y con un fondo que proporciona una cantidad de ingresos mayor no puedes inscribir a Leo Messi? Esa es la gran pregunta que habría que hacer. Porque si todo esto es verdad, el gran responsable es la Liga y Tebas. Que nos expliquen entonces por qué con CVC sí, por qué con Sixth Street no. Esto es lo que queremos que nos explique el barcelonismo. Es lo que queremos que nos explique Javier Tebas de una vez. De una puñetera vez. O vosotros, amigos del Diario Sport, que parece que en el fondo sabéis hasta el último detalle. Un fuerte abrazo del Rapsodo Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!